Los pueblos germánicos constituyen uno de los grupos étnicos y culturales más significativos e influyentes a lo largo de la historia europea, cuya impresionante trayectoria e impacto profundo se extendieron desde el periodo del Imperio Romano hasta la formación de las naciones modernas de la Europa contemporánea. Su presencia notable y duradera no solo moldeó decisivamente el escenario político de la Europa post-romana, sino que también estableció importantes fundamentos culturales, lingüísticos y sociales que continúan resonando y manifestando su influencia hasta la actualidad en diversos aspectos de la sociedad moderna. Vamos a explorar y comprender más detalladamente este fascinante grupo de pueblos que tanto contribuyó a la formación de la Europa que conocemos hoy. El presente video no abordará separadamente cada uno de los diversos pueblos germánicos en sus particularidades, sino que presentará, de un modo general y amplio, quiénes eran estos pueblos y sus características principales como conjunto cultural. En un futuro próximo, pretendo crear una serie de videos dedicados específicamente a cada una de las importantes subdivisiones de los pueblos germánicos, donde podremos explorar sus peculiaridades con mayor profundidad. Recordando que este video fue concebido como un resumen introductorio al tema y para aquellos que deseen profundizar más en los temas aquí presentados, proporciono en la descripción del video una cuidadosa selección de fuentes y artículos para investigación adicional. Las imágenes utilizadas en este video son parcial o totalmente generadas por inteligencia artificial, sirviendo exclusivamente como recursos visuales para ilustrar y complementar la narración del contenido presentado. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en este interesante viaje a través del video. Los orígenes de los pueblos germánicos se remontan a la Edad del Bronce tardía en el norte de Europa. Las evidencias arqueológicas y lingüísticas muestran que comunidades indoeuropeas se establecieron en el sur de Escandinavia, actual Dinamarca y sur de Suecia, durante el segundo milenio a.C., donde desarrollaron la cultura protogermánica. Durante la Edad del Bronce nórdica, circa 1500 a 50 a.C., la región desarrolló una cultura material homogénea, formando una zona cultural nórdica cohesionada. Estudios genéticos recientes refuerzan esta perspectiva. Alrededor del 2000 a.C. ocurrió una migración poblacional desde la región del Báltico hacia Suecia, que se extendió por Escandinavia hasta aproximadamente 1500 a.C. Esta dispersión corresponde geográficamente al alcance del Paleogermánico, la etapa ancestral del Protogermánico. Tal evidencia sugiere que los primeros hablantes de dialectos germánicos surgieron en Escandinavia en este periodo, algunos siglos después de lo que las estimaciones tradicionales indicaban. En la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, siglos XII a V a.C., los dialectos protogermánicos ya se diversificaban y expandían más allá de Escandinavia. El contacto lingüístico con pueblos vecinos era intenso. Palabras celtas fueron incorporadas al vocabulario germánico, mientras términos germánicos fueron adoptados por lenguas fino-úgricas, como el fínico-sami. Estos intercambios lingüísticos indican que la lengua protogermánica era hablada ampliamente al sur, cerca de los celtas de Europa Central, y al este, junto a los pueblos fino-úgricos, al final del primer milenio a.C. En la arqueología, culturas de la Edad del Hierro como Jastorf, norte de la actual Alemania, circa 600 a.C., están asociadas a las primeras poblaciones germánicas. Fue de estas regiones a lo largo del Báltico y del norte germánico que emergieron los pueblos que los romanos después llamarían Germani. Los pueblos germánicos entraron en la historia escrita a través del contacto con el mundo grecorromano. Autores como Julio César y Tácito los describieron como tribus más allá de las fronteras del Imperio Romano. Desde el siglo II a.C. ya realizaban incursiones en territorio romano, como las migraciones de los cimbrios y teutones que invadieron la Galia e Hispania. Sin embargo,
Fue en los primeros siglos de la era cristiana cuando las interacciones se intensificaron. En 9 d.C., tribus germánicas, bajo el liderazgo de Arminio, Hermann, derrotaron a 3 legiones romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo, impidiendo la expansión romana más allá del Rin. Desde entonces, los ríos Rin y Danubio se convirtieron en las fronteras naturales entre el mundo romano al sur y oeste y los pueblos germánicos al norte y este. Durante los siglos segundo y tercero, estas fronteras fueron escenario de constantes conflictos y negociaciones. Tribus como alamanes, francos, godos y marcomanos desafiaban las defensas romanas, resultando en enfrentamientos como las guerras marcomanas, 166 a 180 después de Cristo, durante el reinado de Marco Aurelio. Muchos germánicos también actuaban como soldados federados, foederati, en los ejércitos romanos, recibiendo tierras a cambio de la defensa de las fronteras. Esta relación dual de conflicto y cooperación caracterizó la antigüedad tardía. Mientras algunos grupos germánicos saqueaban ciudades romanas, otros se convertían en valiosos aliados de Roma. El general Estilicón, de origen vándalo, ejemplifica esta integración al convertirse en comandante en jefe de los ejércitos occidentales a finales del siglo IV. En los últimos años del Imperio Romano de Occidente, el poder militar estaba ampliamente en manos de oficiales germánicos, como el franco Arbogasto y el propio Estilicón. La transformación decisiva ocurrió en 376 después de Cristo, cuando la presión de los hunos, invasores nómadas de la estepa, provocó una ola de migraciones. Aquel año, miles de godos, huyendo de los hunos, buscaron refugio en la frontera del Danubio. Aunque admitidos en el imperio, la mala gestión de esta masa de refugiados por las autoridades romanas llevó a la revuelta de los godos. El conflicto culminó en la desastrosa batalla de Adrianópolis, 378 después de Cristo, donde los visigodos destruyeron un ejército romano y mataron al emperador Valente. Este evento presagió el futuro. En las décadas siguientes, diversos pueblos germánicos cruzaron las fronteras imperiales, ya sea huyendo de los hunos o atraídos por las riquezas romanas. Este periodo turbulento se conoció como invasiones bárbaras o Völkerwanderung, migraciones de los pueblos. Entre los siglos IV y VI, gran parte del Imperio Romano de Occidente fue siendo transformada por pueblos germánicos en movimiento. Los visigodos, después de deambular por los Balcanes e Italia, se establecieron en el sur de la Galia y posteriormente en Hispania, formando el Reino Visigodo de Toledo. Los ostrogodos, otra rama gótica, bajo el liderazgo de Teodorico, conquistaron Italia a finales del siglo V, gobernándola durante algunas décadas. Los vándalos, junto con los alanos, de origen iranio, y suevos, cruzaron el Rin en 406 después de Cristo, devastaron la Galia y continuaron hasta la península ibérica. Desde allí, los vándalos partieron hacia el norte de África, donde fundaron un reino centrado en Cartago. Los suevos establecieron un reino en el noroeste de Hispania, Galecia. Los burgundios, por su parte, formaron un reino en el valle del Rin y después en la región de Saboya, este de la Galia. En Britania, abandonada por los romanos en 410, las tribus anglosajones, anglos, sajones y jutos provenientes de Germania y Jutlandia, se instalaron gradualmente, dando origen a varios reinos que serían la base de la futura Inglaterra. De hecho, según el relato de Beda, 731 después de Cristo, anglos, sajones y jutos llegaron a mediados del siglo V y acabaron por dominar gran parte de Britania, suplantando la lengua y cultura romano-británica local con la suya, el inglés antiguo. Las migraciones bárbaras frecuentemente tuvieron un efecto dominó. Grupos en movimiento presionaban a otros. Por ejemplo, la entrada de los hunos en Europa Oriental desplazó a los godos hacia dentro del imperio. Estos, a su vez, forzaron a grupos germánicos occidentales a desplazarse también, mientras pueblos eslavos ocuparon regiones que los germánicos dejaron atrás.
Así, a principios del siglo VI, el antiguo orden imperial occidental había cedido lugar a un mosaico de reinos germánicos. Prácticamente todo el territorio del extinto Imperio Romano de Occidente quedó bajo el dominio de élites germánicas, desde la Italia ostrogoda hasta la Hispania visigoda, pasando por el reino vándalo en el norte de África, por los dominios de los francos en la Galia y de los burgundios y alamanes en el área del Rin. En 507, los francos bajo Clodoveo derrotaron a los visigodos en la batalla de Bouillé, expulsándolos de la mayor parte de la Galia y consolidando el reino franco sobre la Galia romana, semilla de los futuros reinos de Francia y Alemania. Aunque los cronistas romanos describían estas incursiones como invasiones violentas, y de hecho muchas lo fueron, involucrando saqueos y conquistas militares, la transición del mundo romano a los reinos bárbaros fue compleja. En varios casos, las élites germánicas se instalaron como nueva clase dominante, pero buscaron preservar elementos de la administración romana. A finales del siglo V, por ejemplo, Odoacro, de origen érulo, rugiano, depuso al último emperador romano de Occidente, 476 d.C., pero gobernó Italia manteniendo las instituciones romanas e incluso acuñando monedas en nombre del emperador de Oriente. De modo similar, Teodorico el Grande gobernó la Italia ostrogoda en el siglo VI, respetando el Senado romano y la legislación imperial. Este patrón se repitió en otros lugares. Los gobernantes bárbaros, una vez asentados, no eran simplemente saqueadores predatorios, sino que buscaban legitimarse, continuando aspectos del orden romano y cooptando a las élites locales. Como señala un historiador, los nuevos gobernantes intentaron mantener las tradiciones del gobierno romano y contar con la colaboración de las élites romanas sobrevivientes en sus dominios. En general, se formaron regímenes híbridos, en los cuales los habitantes romanos y germánicos eran regidos por leyes distintas. Por ejemplo, códigos de ley romana para súbditos romanos versus leyes consuetudinarias germánicas para los conquistadores, con los germanos frecuentemente ocupando posición privilegiada. Sin embargo, los pueblos germánicos no lograron sustituir integralmente la estructura sofisticada del imperio por algo de igual complejidad. Como evaluó el medievalista belga Henri Pirenne, las tribus germánicas que destrozaron el imperio de Occidente no fueron capaces de colocar en su lugar un universo político nuevo y coherente. La diferencia de nivel entre las dos civilizaciones era demasiado grande. El resultado fue que, en los siglos V y VI, Europa occidental experimentó un declive en la complejidad socioeconómica. Las ciudades se encogieron, el comercio de larga distancia se retrajo y la recaudación centralizada de impuestos prácticamente desapareció en muchos reinos post-romanos. Los ejércitos pasaron a mantenerse no más por tributos estatales, sino por la posesión privada de tierras, marcando la transición hacia un modelo protofeudal. En suma, durante las invasiones bárbaras, las instituciones romanas dieron lugar a un orden más descentralizado. Aunque los reinos germánicos iniciales conservaron rasgos romanos, la caída del nivel de complejidad estatal es evidente. Ejércitos más pequeños, economías más agrarias y autoridad política fragmentada regionalmente. Como señalan estudios contemporáneos, hacia el año 1000 después de Cristo, excluyendo el Imperio Bizantino en Oriente, sería difícil encontrar en Europa occidental cualquier entidad política equiparable al Estado romano. En su lugar había reinos o dominios personalistas, muchas veces efímeros. La consolidación de estructuras más robustas aguardaría los siglos posteriores, cuando emergerían nuevos reinos cristianos estabilizados. Es importante notar que no todas las migraciones germánicas se limitan a la caída de Roma. En los siglos siguientes ocurrieron otras olas expansivas. Entre los siglos VIII y XI, por ejemplo, los vikingos escandinavos, también de etnia germánica, desencadenaron incursiones y colonizaciones en varias regiones de Europa, fundando asentamientos en Inglaterra, Irlanda, Islandia, Normandía, sur de Italia, normandos.
e incluso brevemente en América del Norte, Vinland. Estas expansiones vikingas, aunque posteriores, se insertan en la diáspora de los pueblos germánicos por el continente. Vale mencionar que investigaciones bioarqueológicas recientes han logrado trazar estos movimientos migratorios. Los análisis de ADN antiguo muestran, por ejemplo, afinidades genéticas entre los invasores anglosajones de Inglaterra y poblaciones germánicas de Escandinavia meridional, confirmando así el registro histórico de la migración británica. De modo similar, individuos enterrados como lombardos en la Italia del siglo VI presentan componentes genéticos del norte de Europa, indicando la llegada de poblaciones germánicas a la península itálica. Tales estudios genómicos vienen reforzando la comprensión histórica de las migraciones germánicas y sus rutas. Después del periodo inicial de inestabilidad, los reinos germánicos se integraron gradualmente en el tejido político de la Europa medieval, dando origen a entidades más duraderas y sirviendo de base para futuras naciones. El reino de los francos, en particular, ganó prominencia. Bajo la dinastía merovingia de Clodoveo y más tarde los carolingios de Carlomagno, los francos unificaron gran parte de la Europa occidental continental. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno, cuya ascendencia era franca, germánica, fue coronado emperador de Occidente, renovando simbólicamente el imperio en Occidente, aunque con carácter cristiano y germánico. Su imperio fue dividido entre sus herederos en el Tratado de Verdún, 843, originando tres reinos que corresponden aproximadamente a Francia, Alemania y el territorio intermedio. Lotaringia, posteriormente fragmentado. Así, la Francia medieval mantuvo el nombre de los francos, un pueblo germánico, aunque adoptara el latín vulgar como lengua, mientras que Germania, este del Rin, se consolidó como un dominio de pueblos germánicos, francos orientales, sajones, bávaros, suavos, etc., evolucionando en el siglo X hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio, a pesar del nombre, era esencialmente la confederación de reinos y ducados germánicos bajo un emperador, y se convirtió en el embrión de la moderna Alemania y Austria, además de influir en Italia y Europa Central. En el norte, Escandinavia, cuna ancestral de los germánicos, también vio el surgimiento de estados medievales. Dinamarca se unificó bajo reyes como Harald Diente Azul en el siglo X. Noruega fue unificada por Harald, el de la hermosa cabellera, a finales del siglo IX. Suecia consolidó reinos en los siglos X y XI. Estos reinos escandinavos, cristianizados alrededor del año 1000, institucionalizaron las sociedades de los antiguos vikingos germánicos. Más al oeste, en la isla de Bretaña, los diversos reinos anglosajones, Mercia, Wessex, Northumbria, etc., acabaron unificándose en el Reino de Inglaterra en el siglo X, bajo el impulso del rey Alfredo y sus sucesores. La Inglaterra anglosajona, aunque conquistada por los normandos en 1066, preservó la base poblacional y lingüística germánica. El inglés es una lengua germánica originada del anglosajón. Así, al final de la Edad Media, Europa ya contaba con reinos bien definidos, cuyas poblaciones, en gran parte, descendían de los pueblos germánicos o estaban culturalmente germanizadas. En la península itálica, tras el colapso ostrogodo y la invasión lombarda, un pueblo germánico que gobernó partes de Italia entre 560 y 774, se formaron reinos y estados regionales que, aunque mixtos, también guardaban legado germánico. Los lombardos en Italia dejaron su nombre en Lombardía, y la aristocracia germánica influyó en las estructuras feudales italianas. En la Galia, los francos germánicos se convirtieron en la nobleza de lo que sería Francia, aunque acabaron adoptando el idioma latino local. La presencia franca aún se nota en nombres geográficos e institucionales, por ejemplo, Île-de-France y términos como maréchal derivados del franco. En los Países Bajos y Flandes, las tribus germánicas, frisios, sajones, francos, componían las poblaciones base,
Con el tiempo, de allí emergió la identidad neerlandesa y flamenca, hablando dialectos germánicos, holandés y flamenco, variantes del bajo franco. La independencia de los Países Bajos en el siglo XVI consolidó un estado cuya lengua y cultura tienen raíces germánicas medievales. Por su parte, los pueblos escandinavos llevaron su influencia más allá del mar. Suecia estableció un imperio en el Báltico a principios de la era moderna. Dinamarca controló Noruega e influyó en el norte de Alemania, y los vikingos normandos, originalmente nórdicos, se integraron en las noblezas de Inglaterra, Sicilia y otras regiones, esparciendo linajes de ascendencia germánica por Europa. En el este de Europa, algunos pueblos de origen germánico se asentaron de forma duradera también. Por ejemplo, los godos de Crimea, que permanecieron durante muchos siglos en la región del Mar Negro, incluso después de la caída del reino ostrogodo. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos grupos orientales fueron asimilados por las culturas eslavas o turcas circundantes. Por otro lado, durante la Edad Media central y tardía, colonos germánicos, hablantes de alemán medio, migraron hacia regiones eslavas en el este, Ostsiedlung, fundando ciudades y comunidades en Prusia, Bohemia, Polonia, Transilvania, etc., lo que amplió la presencia cultural germánica en Europa Oriental. En resumen, el papel de los pueblos germánicos en la formación de las naciones modernas de Europa Occidental y del Norte fue fundamental. Alemania y Austria descienden directamente de entidades medievales germánicas, Sacro Imperio y reinos germánicos regionales. Los Países Bajos e Inglaterra también tienen una clara herencia germánica en la etnogénesis de sus poblaciones y lenguas. Los países escandinavos son naciones germánicas por excelencia, manteniendo hasta hoy lenguas germánicas de la rama nórdica. Incluso naciones de lengua romance como Francia y España llevan contribuciones germánicas. Por ejemplo, Francia debe su nombre a los francos, y la España visigoda legó elementos importantes en ley y nobleza a la Edad Media española.